Hola, hola, ¿cómo están alumnos? ¿Cómo les ha ido? Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy sobre obligaciones naturales. Este es nuestro tema de hoy, obligaciones naturales. Así que vamos a ver cómo andamos. Ustedes me contactan por ahí. Y ahí ya veo que están empezando a conectarse ya. Así es que asumo que está todo bien. Todo bien, me dicen, ya perfecto. Súper. Ya. Ahí mandé el link también de Zoom por si alguien quisiera conectarse a través de esa plataforma. Ya. Vamos entonces a esperar que se conecten. Están ya conectados prácticamente todos para partir con la primera parte de la clase del día de hoy. Estamos ya a un minuto, yo creo, de comenzar con nuestra clase sobre las obligaciones naturales. Una clase que vamos a ocupar para analizar una de las clasificaciones de obligaciones más importantes, una de las más preguntadas además, y que por lo mismo vale la pena verla y destinarle una clase completa. No es tan extensa, así es que la alcanzamos a ver eh, sin problemas en una clase. No hay que resumir tanto acá. Ya, partamos entonces con la clase de hoy. Nos corresponde analizar las obligaciones naturales, que está dentro de la gran clasificación de las obligaciones, particularmente vinculada con la clasificación de obligaciones atendiendo a, eh, a los efectos de las obligaciones. Básicamente en si las obligaciones dan o no derecho para exigir el cumplimiento o también si dan o no dan acción para exigir el cumplimiento. Y ahí, por tanto, entramos dentro de esta clasificación. El Código desarrolla las obligaciones naturales desde el artículo 1470 en adelante. 1470 en adelante aparece desarrollada entonces esta clasificación. Y justamente es el mismo artículo 1470 el que las define. Y señala, definiendo las obligaciones naturales, 1470, que las obligaciones naturales son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. No confieren derecho para exigir el cumplimiento, pero que cumplidas autorizan, permiten retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Como decimos vulgarmente, entonces, las obligaciones naturales no dan acción, pero sí dan excepción. Esa es la forma como uno habitualmente reconoce a estas obligaciones. No dan acción, pero sí dan excepción. No dan acción en el sentido de que no tenemos cómo exigir el cumplimiento de estas obligaciones, pero dan excepción en el sentido de que cuando la obligación está cumplida, el acreedor tiene derecho a retener, a quedarse con lo que le han dado o pagado en función de ellas o en razón de ellas. Es una obligación bastante particular porque normalmente uno asume que una obligación va a dar los medios para exigirla. Sin embargo, este tipo de obligaciones no genera el derecho para que el acreedor pueda hacer valer el crédito que tiene. Y esto puede suceder, como lo vamos a ver, tal vez porque la obligación nunca dio esta acción, o tal vez la obligación tenía acción, pero por algún fenómeno posterior terminó perdiendo. Eso es lo que vamos a ir viendo ahora a medida que vayamos avanzando. Esta es la definición entonces de obligación natural que da el artículo 1470. Bien, eh, vamos viendo el avance del tema.
tenemos ya el concepto, vamos a ver cuáles son las obligaciones naturales. Y nos vamos a quedar para esto con el análisis de lo que dispone el artículo 1470, que ahí aparece justamente una enumeración, que ya tendremos oportunidad de ver si esta enumeración es taxativa o no, pero aquí aparecen las obligaciones naturales. Tenemos cuatro números, que para efectos doctrinarios se dividen en dos grupos. El grupo de las llamadas nulas o rescindibles, que corresponde a los numerales 1 y 3 del artículo 1470, el 1 y el 3, las nulas o rescindibles. Ya vamos a ver por qué el nombre en un momento. Y el otro grupo de las civiles desvirtuadas o degeneradas. Civiles desvirtuadas o degeneradas, que corresponden a los numerales 2 y 4 del 1470. Entonces, las nulas o rescindibles en los números 1 y 3, las civiles desvirtuadas. Vamos analizando entonces cada uno de estos numerales. Vamos a ir viéndolas por grupo. Vamos a partir con el grupo de las nulas o rescindibles, que reciben este nombre porque son obligaciones que nacen de actos en que existe un vicio de nulidad. Ese es el rasgo en común que tienen. Nacen de actos que tienen un vicio de nulidad. Actos con vicio. No cualquier vicio. No cualquiera. Ya veremos eso. Pero son actos, o son obligaciones, mejor dicho, que están naciendo de actos, cuando en esos actos existe algún vicio de nulidad. Vamos viendo entonces qué encontramos acá. Tenemos el número 1, que dice que son obligaciones naturales las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces para obligarse según las leyes. O sea, obligaciones contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces para obligarse según las leyes. Incapaces con suficiente juicio y discernimiento. Y coloca un ejemplo en 1470, número 1, dice, por ejemplo, los menores adultos. En este número 1 podemos destacar lo siguiente. Letra A, el vicio que acá se contempla es la incapacidad, o sea, la falta de capacidad de ejercicio. Queda en evidencia cuando el código advierte que justamente son personas incapaces para obligarse según las leyes. Letra B, dentro de estos incapaces, no puede tratarse de incapaces absolutos. No puede tratarse de incapaces absolutos simplemente porque respecto a los incapaces absolutos, el código señala que estos no generan ni siquiera obligaciones naturales. Nosotros ya estudiamos ya a los incapaces absolutos hace un tiempo y señalábamos justamente como una de sus características que el incapaz absoluto no tiene la facultad, con sus actos, de generar obligaciones naturales. Por lo tanto, el incapaz absoluto, en este ejercicio que estamos intentando, hay que dejarlo fuera. Se trata, por lo tanto, solamente del incapaz relativo. Letra C, se menciona a un incapaz relativo, que es el menor adulto. Por lo tanto, claramente el menor adulto puede generar obligaciones naturales.
Pero la doctrina discute si acaso hay algún otro incapaz relativo que pueda generar también obligaciones naturales. No olvidemos que el único otro incapaz que va quedando es el interdicto por disipación. El interdicto por disipación. Ya al respecto, la doctrina discute si acaso el interdicto por disipación puede o no generar obligaciones naturales. La discusión no tiene que ver con el menor adulto. El menor adulto está indiscutidamente dentro de las personas que generan obligaciones naturales, pero el disipador interdicto, discutible. Al respecto tenemos lo siguiente. Una parte de la doctrina señala que el disipador interdicto sí tiene que estar comprendido entre las personas que generan obligaciones naturales. Esto se debe a que en ningún momento lo margina, señala que debe tratarse de personas que sean incapaces, no pudiendo ser los incapaces absolutos, pueden ser entonces incapaces relativos y, por lo tanto, al ser incapaces relativos, el menor adulto y el disipador interdicto, obviamente ambos tendrían la habilidad de generar obligaciones naturales. No tendría por qué ser solamente el menor adulto. Esa es una postura. Pero hay otra postura que en el fondo hoy es la postura mayoritaria, que señala que al disipador interdicto hay que dejarlo fuera. Simplemente porque si bien es cierto, el disipador interdicto es incapaz relativo y en una primera lectura podría quedar comprendido por el 1470 número 1, no es menos cierto que dicho numeral exige que la persona tenga suficiente juicio y discernimiento. Suficiente juicio y discernimiento. Es decir, el disipador interdicto quedaría fuera porque la doctrina estima que, si bien es cierto, es incapaz relativo, no tiene el suficiente juicio y discernimiento y por lo tanto no estaría comprendido por la lógica que describe el número 1 del 1470. Eso quiere decir entonces que queda solamente el número 1 referido al menor adulto, que por lo demás el mismo artículo lo toca como ejemplo. Angélica me dice, profesor, no me queda clara respecto a la letra B. Si un incapaz absoluto, la sanción es nulidad absoluta o inexistencia. Ahí ese es otro tema, Angélica, que lo vemos en capacidad. No tiene que ver con la materia de hoy. Los actos de los absolutamente incapaces generan nulidad absoluta. Eso lo estudiamos al estudiar la capacidad y también cuando estudiamos la nulidad. Sigamos. Letra D. Esta obligación natural del número 1 sería obligación natural desde el nacimiento. Por lo tanto, esta obligación nace como obligación natural. Como se trata de una nulidad, en este caso particularmente nulidad relativa, hay que comprender que si la nulidad relativa queda saneada, la obligación, por lo tanto, deja de ser natural y pasa a ser civil. No olvidemos que la nulidad relativa se puede por la ratificación o por la prescripción. Saneada la nulidad relativa, por lo tanto, la obligación que era natural deja de ser natural y pasa a ser obligación civil. Y letra E, hubo alguna discusión en algún momento en doctrina sobre este punto, pero hoy prima, y prima mayoritariamente, la postura de que para que en el número 1 la obligación sea natural, no se requiere la declaración de nulidad. Como ya se dijo, la obligación es natural desde su nacimiento. Por lo tanto, no necesitamos que acá haya una declaración de nulidad para que la obligación entonces sea obligación natural. El número 1, por lo demás, no dice obligaciones de actos declarados nulos, sino que dice obligaciones de actos celebrados en el fondo por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces para obligarse según las leyes. Bien, sigamos entonces. Tenemos ya el número 1 analizado, que suele ser el más complejo de entender por toda esta discusión que existe respecto a si el menor adulto es el único caso o si hay más casos. Aclaremos que, por lo tanto, si queremos relacionar materia, la sanción de nulidad que habría
en el número 1 son los actos de los relativamente incapaces, lo que significa que más precisamente la sanción, si quisiéramos hablar de eso, tendría que ser la nulidad relativa. Esto entonces respecto al número 1 del 1470. ¿Se les ve mal YouTube? Porque muchos me están diciendo que se ve borroso, otros me dicen que se ve segmentado, algunos dicen que se ve bien. ¿Por qué no me comentan cómo se ve la señal? Por Zoom está borroso, se ve, ya, es que si todo lo ven borroso voy a tratar de reiniciarlo. Pero si se le ve bien a alguno, quiere decir entonces que el problema no lo estoy teniendo yo, sino que lo está teniendo el receptor. Ya. Voy a reiniciar, o sea, no reiniciar, porque si reinicio se cae la señal. Hay algunos que me dicen que se ve bien, otros me dicen que no se ve bien. Ya, el problema con YouTube es que si lo paro, voy a cortar el video y no va a quedar guardado el video de esta clase. Quiero que tengan eso claro, ¿ya? Voy a reiniciar el video, pero con eso vamos a perder el video de la clase. Ya, denme unos momentos, estoy escribiendo bien el chat. Voy a reiniciar, ¿ya? No me digan ahora que no reinicie. La cuestión no es chacota. Ya. Ahora me dicen que no corte. Bueno, ¿cómo es la cuestión? Me están diciendo que se ve mal, que se ve cortado, después me dicen que se ve bien. Yo acá, cuando se ve mal, a mí me envía una señal YouTube. Me dice que la señal de internet está inestable, pero hoy día no me ha enviado esa señal. Por lo tanto, no me da la impresión de que por lo menos de parte mía no debiera ser el problema. Puede ser, yo no digo que no lo sea, pero debiera estar enviándome acá una señal. Sigamos entonces, ya voy a continuar. Vamos al número 3. Dejamos de lado el número 1 y nos concentramos en el número 3. Siempre mirando el 1470. Nos saltamos el 2 de modo porque estamos analizando el primer grupo que trata las nulas o rescindibles, y en este grupo están el 1 y el 3. En el 1, la causal de nulidad que vimos recién es, o era más bien, la incapacidad relativa. Veamos ahora qué pasa con el número 3. El número 3 dice que son obligaciones naturales las que proceden de actos, a los que faltan las solemnidades, que la ley exige para que produzcan efectos civiles. Como, da un ejemplo, la de pagar un legado impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. La de pagar un legado impuesto en un testamento que no se ha otorgado de la forma debida. Ese es el número 3. O sea, el número 3 se refiere a obligaciones que están naciendo de actos a los que le falta la solemnidad que exige la ley. Por lo tanto, sin lugar a dudas, debe tratarse de actos que son solemnes en los cuales la solemnidad fue omitida. Incluso coloca un ejemplo, dice pagar un legado, esa sería la obligación natural, obligación que fue impuesta en virtud de un testamento que no se otorgó de la forma debida. Esto de que no se otorgó de la forma debida lo tenemos que entender como que no se cumplieron con las solemnidades que la ley señala. Dicho eso, entonces vamos viendo. Analizamos el 1470 número 3. Letra A. Dice, acto
actos en que se han omitido las solemnidades que señala la ley. Ese es el vicio. Así como el vicio en el número 1 era el actuar de un incapaz relativo, acá en el número 3 el vicio es omisión de solemnidades en actos solemnes. Omisión de solemnidad en actos solemnes. Eso es la letra A. Letra B. Luego de una larga discusión doctrinaria, se ha dicho que el número 3 solamente comprende a actos jurídicos unilaterales. No estaría comprendiendo los contratos, sino que solamente actos jurídicos unilaterales. Actos jurídicos unilaterales y no estaría comprendiendo a los contratos. La razón de por qué concluye aquello es, primero, porque el ejemplo que se da es precisamente de un acto jurídico unilateral, es el ejemplo del testamento, y segundo, la otra justificación que se da es que se trata del empleo de la palabra acto, que usa el 1470 número 3 y no ocupa la palabra convención ni la palabra contrato. Generalmente cuando el código usa la palabra acto, tiende a referirse con ello a actos unilaterales. Así que la doctrina ha concluido que para que se aplique el número 3, debe tratarse entonces de actos unilaterales solemnes, lo que da fe el ejemplo que se coloca, insisto, que es sobre el testamento. Letra C, al igual que en el caso del número 1, no es necesaria la declaración de nulidad. No es necesaria la declaración de nulidad. O sea, el acto nace y genera obligaciones naturales de inmediato. No se necesita que la nulidad esté declarada. En este caso no cabe hablar de ratificación, puesto que la nulidad en este caso es una nulidad absoluta, no es una nulidad relativa como lo era en el caso del número 1. No olvidemos que la nulidad absoluta no se puede ratificar, la nulidad relativa sí se puede ratificar. Bien, eso entonces respecto al primer grupo, que son las obligaciones nulas o rescindibles. Continuemos. Vamos al segundo grupo, el grupo de las civiles desvirtuadas o degeneradas. Desvirtuadas o degeneradas. Este grupo de las desvirtuadas o degeneradas es un grupo que se caracteriza porque son obligaciones que en algún momento fueron obligaciones civiles, pero algo sucedió con ellas y cayeron a la categoría de obligaciones naturales. Fueron obligaciones civiles. Pero dejaron de ser y pasaron a ser obligaciones naturales. Por eso se habla de civiles desvirtuadas, o también 2 y 4 del 1470. El número 2 contempla probablemente el caso más recordable de obligaciones naturales, refiriéndose a que son obligaciones naturales las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. O sea, estas obligaciones daban acción, pero terminó operando la prescripción, que como bien sabemos, a través de la prescripción se extinguen las acciones, se pierde la acción y por lo tanto al perderse la acción, la obligación deja de ser obligación civil y pasa por lo tanto a ser obligación natural. Eso en el 1470, número 2.
Puntos a destacar. Letra A. Recordar que la prescripción extingue acciones y por lo tanto cuadra perfectamente con lo ya dispuesto, porque una obligación que carece de acción es obligación natural. Letra B. Acá debe haber sentencia declarando la prescripción. Tiene que haber sentencia que declare la prescripción de las acciones. Mientras eso no suceda, la obligación es una obligación civil. Y letra C, solamente aclarar que las obligaciones naturales no se ven afectadas por la prescripción, dado que la prescripción extingue acciones y que las obligaciones naturales no tienen acción, por lo tanto, nada tienen que perder frente a la prescripción. Insisto, el número 2 dentro de las obligaciones naturales es el más fácil de comprender usualmente, dado que es el más recordable de los casos de obligación natural. Sigamos. Número 4. El número 4 dice que son obligaciones naturales las obligaciones que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. No reconocidas en juicio por falta de prueba. No reconocidas por falta de prueba. Es muy importante lo de la falta de prueba, porque son obligaciones que fueron demandadas, por lo tanto eran obligaciones civiles, daban acción, fueron demandadas, pero fueron desestimadas en el juicio por no haber sido probadas. O sea, no fueron desestimadas por cualquier motivo. Para que sean obligaciones naturales, tienen que haber sido desconocidas, desestimadas, pero por un tema puntual. Y ese tema puntual es por la falta de prueba. Esa falta de prueba puede ser haber presentado prueba insuficiente o no haber tenido ningún medio de prueba para demostrarlas. El tema está en que el punto es necesariamente falta de prueba. Estos son los 4 numerales del 1470. Digamos las características del número 4, que no las mencioné para que tengan todo ordenadito. Número 4, letra A. Fueron demandadas en juicio, pero el acreedor, el actor, el demandante, como ustedes lo quieran llamar, no pudo probar su existencia. Son obligaciones que fueron demandadas en juicio, daban acción, eran obligaciones civiles, fueron demandadas en juicio, pero no se pudieron acreditar por falta de prueba. Letra B. Es fundamental que la sentencia señale que efectivamente fueron desestimadas por falta de prueba. O sea, que se diga en la sentencia que estas obligaciones fueron desestimadas por falta de prueba. Esto para demostrar que el motivo no es cualquier motivo, sino que la razón por la cual se desestiman es por la falta de prueba. Estos son los 4 numerales del 1470. Los 4 numerales del 1470. ¿Es o no es taxativo el artículo 1470? ¿Son estos los únicos casos de obligaciones naturales que hay? ¿O hay más casos de obligaciones naturales? Vamos a referirnos al tema. Si hay más casos o no. Hubo una discusión doctrinaria al respecto entre los que señalaban que el 1470 es taxativo y los que señalaban que el 1470 no es taxativo. Vamos viendo los argumentos a favor y en contra. Partamos primero por los que señalan que el 1470 es taxativo.
los que disponen, los que señalan que el 1470 es taxativo. Los argumentos para sostener que el 1470 es taxativo son los siguientes. Letra A. Se le debe dar ese carácter solo a los casos expresamente señalados por la ley. Se le debe dar ese carácter solamente a los casos expresamente señalados por la ley. Eso como letra A. Letra B. El artículo 1470, previo a la enumeración, dice respecto a las obligaciones naturales, tales son. La expresión tales son se emplea para referirse a una enumeración taxativa. Si el artículo dice tales son y luego coloca los números, es porque dicha enumeración entonces es una enumeración taxativa. Letra C. Hay algunos artículos del código que se refieren a las obligaciones naturales solamente como aquellas que están en el artículo 1470. Como queriendo dar a entender que esas son las únicas obligaciones naturales, las que están en el 1470. Por ejemplo, el artículo 2296. El artículo 2296 se refiere a las obligaciones naturales como aquellas que están en el 1470. Estos son argumentos entonces que se emplean para señalar que la enumeración del 1470 es una enumeración taxativa. Argumentos en contra, o sea, autores que señalan que el 1470 no es taxativo. Básicamente, los argumentos que se dan para sostener que no es taxativo es proponer que hay otras obligaciones naturales además de las del 1470. Señalar que incluso dentro del Código Civil podemos encontrar otros ejemplos, otros casos de obligaciones naturales diferentes a las que señala el 1470. Y así tenemos que se señalan, por ejemplo, como otras eventuales obligaciones naturales. Vamos a dar un par de ejemplos. Letra A, la multa en los esponsales. La multa en los esponsales. Tratada en el Código Civil, lo relativo a la multa en los esponsales, diciendo el Código en el artículo 99, que si se pacta una multa, no se podrá exigir el pago de la multa, pero si ésta se paga, está bien pagada. O sea, le da las características propias de una obligación natural. No existe derecho a exigir el pago de la multa, pero si la multa es pagada, está bien pagada. Insisto, son las características propias de una obligación natural. Y otro ejemplo de obligación natural que se señala estaría fuera del 1470, la encontramos en el juego y la apuesta. El juego y la apuesta. Respecto a este tema, del juego y la apuesta, tenemos el artículo 2260. 2260.
En este se señala que el juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. No producen acción, sino solamente excepción. Agregándose que el que gana no puede exigir lo pagado. O sea, el que gana no tiene acción para exigir que le paguen. Pero si el que pierde paga, es que podrían ser consideradas obligaciones naturales. En este sentido, de lo que estamos señalando, la conclusión a la que llega la doctrina y la jurisprudencia mayoritariamente es que, al fin de cuentas, la enumeración del 1470 es taxativa. Se trata de una enumeración taxativa. Y esa taxatividad se entiende porque efectivamente las obligaciones naturales son excepcionales y por lo tanto solo pueden tener la calidad de obligaciones naturales aquellas que expresamente señala la ley. Aquellas que expresamente señala la ley, y en este caso esas son las que contempla el artículo 1470 del Código. O sea, conclusión final de toda esta discusión, las obligaciones naturales del 1470 son taxativas. Bien, para cerrar con las obligaciones naturales, una referencia, por último, a sus efectos. Una referencia final a los efectos de las obligaciones naturales. Efectos de las obligaciones naturales. Vamos bien. Efectos de las obligaciones naturales. Número 1. La obligación natural permite al acreedor retener lo que se le haya pagado. Si bien es cierto, él no tiene los medios para exigir que le cumplan, una vez que él recibe el pago, tiene derecho, porque la ley se lo da, a retener lo que le han dado o pagado en función de esa obligación. Primer efecto. Segundo efecto. Las obligaciones naturales se pueden extinguir por la mayoría de los modos de extinguir. Se pueden extinguir por la mayoría de los modos de extinguir, pero no por todos. No se pueden extinguir ni por prescripción, ni por compensación legal. No se pueden extinguir ni por prescripción, ni por compensación legal. La prescripción no se aplica porque ya sabemos que la prescripción extingue acciones y las obligaciones naturales no tienen acción. Y la compensación legal tampoco se aplica porque uno de los requisitos de la compensación legal es que las obligaciones que se compensan sean actualmente exigibles. Y así es como las obligaciones naturales no son exigibles, por lo tanto no son susceptibles de ser compensadas. Número 3. Las obligaciones naturales pueden ser caucionadas, o sea, admiten caución, siempre y cuando la caución provenga de un tercero. Puede ser una prenda, puede ser una hipoteca, puede ser la fianza, aunque la fianza siempre proviene de un tercero por definición, pero siendo prenda o siendo hipoteca o siendo alguna otra caución, tiene que provenir de un tercero. ¿Por qué? Porque si la caución proviene del propio deudor, así como la obligación principal es obligación natural, la caución también sería obligación natural. Y en ese sentido, como caución, serviría de bastante poco, porque tendríamos un acreedor
que no puede exigir que le cumplan la obligación principal y que tampoco podría exigir que le cumplan con la caución. Y es por eso que para que la caución tenga sentido, tiene que provenir de un tercero. Y número 4, como último efecto, las obligaciones naturales no se ven afectadas por la cosa juzgada. La cosa juzgada no afecta a las obligaciones naturales. Es decir, aunque tuviésemos una sentencia que desconozca a una obligación natural, dicha obligación igualmente es obligación natural. Por mucho que una sentencia señale que no procederá el pago por tratarse de una obligación natural, dado que se trata de una obligación natural, sigue siendo obligación natural. Es decir, las sentencias judiciales no afectan a las obligaciones naturales. Este efecto lo podemos encontrar en el artículo 1471. Y el ejemplo y el efecto anterior, el de las cauciones, lo pueden encontrar en el 1472. 1471, el último efecto que vimos, el número 4, y el anterior, el número 3, en el 1472. Bien, esto entonces respecto a las obligaciones naturales. No es un tema extenso, son bien importantes, se preguntan bastante. Suele ser la primera clasificación que se pregunta para muchos profesores, debido a que es la primera clasificación que el código desarrolla. Cuando el código se dispone a tratar la clasificación de obligaciones, la primera clasificación que aparece es esta, la de las obligaciones naturales. Y por lo tanto, para muchos profesores es por ende la primera obligación que se pregunta en examen también. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre las obligaciones naturales? Ustedes me dicen. Ya. Jair pregunta, profesor, ¿por qué alguien querría extinguir una obligación natural? Porque quiere pagarla, por ejemplo. ¿Sí? Las obligaciones naturales igual son obligaciones. Si a mí Pedro me prestó dinero, cuando yo estaba muy necesitado, él me prestó dinero. Y años después, Pedro me pide por favor que se lo devuelva porque ahora él necesita dinero. Yo puedo decirle no te voy a devolver nada porque la obligación está prescrita. O bien yo podría decirle, claro, te voy a pagar el dinero de vuelta, que es lo que debiera hacer si la obligación igual está. Por lo tanto, ahí se está pagando una obligación natural. Las obligaciones hay que cumplirlas. Entonces ahí está la necesidad o el deseo o el por qué querría una persona cumplir pagando una obligación. Bien, señores, nos vemos en un ratito más. Ojalá que con un internet más estable. Son 10 para las 6, 6:30. Ustedes saben ya, ahí nos estamos viendo. Que estén bien. Nos vemos un ratito. Aprovechen de tomar 11. Chao, chao.